La mente humana, por naturaleza, busca constantemente los límites. Nos preguntamos cuál es la montaña más alta y encontramos el Everest, una arruga en la corteza de nuestro planeta cuya cima podemos visualizar, cuyas tormentas podemos imaginar. Buscamos el punto más profundo y encontramos la fosa de las Marianas, una cicatriz en el lecho marino tan honda que la montaña más alta podría hundirse en ella sin dejar rastro. A pesar de su escala, estas son dimensiones que con esfuerzo podemos abarcar. Son los límites de nuestro mundo, pero no los límites de nuestra comprensión. Levantamos la vista y vemos el sistema solar, Júpiter, un gigante de gas tan vasto que podría contener a todos los demás planetas en su interior. El Sol, una estrella de tamaño modesto, pero tan grande que 1 millón de tierras podrían caber dentro de ella. Aquí, las cifras comienzan a escaparse de nuestra intuición. La mente puede procesar el número, pero ya no puede sentir verdaderamente la escala. Extendemos aún más nuestra perspectiva. Viajamos durante 4 años a la velocidad de la luz para llegar a la estrella más cercana, Próxima Centauri. Cruzamos 100.000 años luz solo para atravesar nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, una ciudad de 200.000 millones de estrellas, cada una un sol, muchas de ellas con sus propios planetas. A estas distancias, los kilómetros se vuelven inútiles y los años luz se convierten en meros marcadores en un mapa inabarcable. Y sin embargo, nuestra galaxia no es más que una entre 2 billones de galaxias que pueblan el universo observable. Cada una de ellas es una isla de luz en un océano de oscuridad creciente. En este punto, hemos llegado a un lugar donde la escala ya no es solo grande, se ha vuelto abstracta, una forma de poesía matemática. Creemos que hemos encontrado los límites, los monstruos que habitan en los confines del mapa cósmico. Pero el universo siempre tiene una sorpresa más, un objeto que reside en una categoría tan extrema que rompe incluso estas escalas astronómicas. Un objeto que no es solo más grande, sino fundamentalmente otro. Un gigante que no solo desafía nuestra imaginación, sino que la aniquila. Antes de cruzar el umbral hacia lo verdaderamente incomprensible, queremos hacer una pequeña pausa para conectar con nuestra tripulación. Nos encantaría saber desde qué ciudad o país te unes a nosotros en este viaje a los confines del conocimiento. Y si disfrutas de estas exploraciones profundas, considera suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras expediciones. Ahora, con nuestra tripulación reunida, es momento de continuar. Esta noche, nuestro viaje no es a una estrella, ni a una galaxia. Es un viaje a una anomalía, a un punto en el espacio-tiempo tan masivo, tan violento y tan luminoso que las leyes de la física, tal como las entendemos, se doblan a su alrededor. Emprendemos un viaje de más de 10.000 millones de años luz para encontrarnos con el rey indiscutible de los gigantes cósmicos, el objeto más voraz y brillante que jamás hemos descubierto. Su nombre de catálogo es simple, casi anónimo, TON 618, pero detrás de esa designación se esconde un agujero negro de una masa tan inconcebible que desafía nuestras teorías sobre cómo pueden crecer estos monstruos. Un agujero negro que, en su furia alimenticia, ha generado un cuásar, un faro de luz tan potente que su brillo equivale al de 140 billones de soles, eclipsando a su galaxia anfitriona hasta el punto de la invisibilidad. En este documental sonoro, no solo te contaremos los datos de este titán, intentaremos construir una imagen mental de su escala, exploraremos la paradoja de cómo la oscuridad más absoluta puede generar la luz más brillante, y viajaremos en el tiempo para verlo como era cuando el universo era apenas un niño. Esta es la historia del límite de la imaginación. Esta es la historia de TON 618. Para empezar a comprender la verdadera naturaleza de un objeto como TON 618, primero debemos familiarizarnos con el concepto más extremo de todo el cosmos, el agujero negro. No es un objeto en el sentido tradicional, ni una esfera de materia, ni un vacío. Es más bien un lugar, un punto en el tejido del espacio-tiempo, donde la gravedad se ha vuelto tan inmensamente poderosa que se ha colapsado sobre sí misma, creando un pozo del que nada puede escapar. Imagina el universo como una vasta sábana tensa. Una estrella es una canica que crea una pequeña hendidura.
un planeta, algo aún más pequeño. Un agujero negro, sin embargo, es como si una aguja infinitamente pesada hubiera perforado la sábana, creando un desagüe sin fondo. Cerca de este desagüe hay un límite, una frontera invisible llamada el horizonte de sucesos. Cualquier cosa que cruce este umbral, una partícula de polvo, un planeta, una estrella, incluso un rayo de luz, es arrastrada inevitablemente hacia la singularidad central y se pierde para siempre del universo observable. No podemos verlos directamente, pues no emiten luz propia. Son la encarnación de la oscuridad absoluta. Solo podemos inferir su presencia por los efectos que ejercen sobre su entorno, por las estrellas que orbitan frenéticamente a su alrededor, por la luz de objetos lejanos que se curva al pasar cerca de ellos, o por el grito de agonía de la materia que es desgarrada y sobrecalentada justo antes de ser devorada. Pero no todos los agujeros negros son iguales. Al igual que las criaturas de un ecosistema, existen en una asombrosa variedad de tamaños y escalas, una jerarquía de oscuridad que define la estructura del universo. En la base de esta pirámide se encuentran los agujeros negros de masa estelar. Son los más comunes, los ciudadanos del reino de la noche. Nacen de la muerte de las estrellas más masivas. Cuando una estrella de más de 20 veces la masa de nuestro Sol agota su combustible nuclear, ya no puede soportar su propio peso. Su núcleo implosiona en una fracción de segundo, colapsando hasta una densidad infinita, mientras que sus capas exteriores son expulsadas violentamente al espacio en una de las explosiones más espectaculares del universo, una supernova. Lo que queda tras el fuego y la furia es un cadáver estelar, un agujero negro con una masa de entre 3 y unas pocas decenas de veces la de nuestro Sol. Son relativamente pequeños en términos cósmicos, con horizontes de sucesos de apenas unas decenas de kilómetros de diámetro. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está plagada de ellos, silenciosos monumentos a estrellas que vivieron rápido y murieron de forma espectacular. Ascendiendo en la escala encontramos una clase de objetos mucho más misteriosa y elusiva, los agujeros negros de masa intermedia. Durante décadas fueron el eslabón perdido de la cosmología. Los astrónomos encontraban los pequeños agujeros negros estelares y los gigantes en los centros de las galaxias, pero casi ninguno en el rango intermedio, que va desde 100 hasta varios cientos de miles de masas solares. Ahora la evidencia sugiere que estos esquivos objetos residen en los corazones de los cúmulos globulares, antiguas y densas aglomeraciones de estrellas que orbitan nuestra galaxia. Se cree que se forman por la fusión de múltiples agujeros negros estelares o por colisiones estelares descontroladas en el abarrotado centro de estos cúmulos. Son importantes porque podrían ser las semillas a partir de las cuales crecen los verdaderos gigantes, los titanes que gobiernan las galaxias. Son los príncipes del reino, a medio camino de convertirse en reyes. Y en la cima de la jerarquía que conocíamos, se sientan los agujeros negros supermasivos. Estos son los monarcas, con masas que van desde millones hasta varios miles de millones de veces la de nuestro Sol. No se forman a partir de una sola estrella, sino que crecen a lo largo de eones en el centro gravitacional de las galaxias. Son los anclajes cósmicos, los corazones oscuros alrededor de los cuales giran ciudades de miles de millones de estrellas. Nuestra propia Vía Láctea tiene uno. Se llama Sagitario A, y tiene una masa de unos 4 millones de soles. Afortunadamente para nosotros es un gigante relativamente tranquilo y durmiente. Pero en otras galaxias, estos reyes están muy despiertos. Un ejemplo famoso es el agujero negro en el centro de la galaxia Messier 87, el primero en ser fotografiado directamente por el telescopio del horizonte de sucesos. Con una masa de 6.500 millones de soles, es un verdadero leviatán, que devora activamente materia y lanza un chorro de partículas de alta energía que se extiende por miles de años luz. Durante mucho tiempo, pensamos que estos eran los gobernantes definitivos del universo. Gigantes como M87 parecían representar el límite superior de lo que era posible. Pero el universo es más extraño de lo que podemos suponer. ¿Y si existiera otra gradación de la oscuridad?
una clase de objeto tan masiva que hiciera que un agujero negro de solo 6.000 millones de masas solares pareciera modesto. Esto nos lleva a la categoría más extrema, la clase de los titanes primordiales, los dioses del cosmos primitivo, los agujeros negros ultramasivos, objetos que superan los 10.000 millones de masas solares. No son simplemente reyes de una galaxia, son anomalías que desafían nuestras teorías sobre la formación de estructuras. Y es en esta categoría, en el escalón más alto de la existencia conocida, donde reside nuestro destino de esta noche. Un objeto que no solo es ultramasivo, sino que redefine el término. Durante la inmensa mayoría de la historia humana, nuestra comprensión del universo estuvo dictada por una sola fuente de información: la luz visible. Contemplábamos el cosmos a través de la estrecha ventana del espectro electromagnético a la que nuestros ojos son sensibles. Los telescopios, incluso los más grandes y poderosos, eran simplemente una extensión de esta visión, ojos gigantes de cristal diseñados para recoger más de esa misma luz antigua y silenciosa. Pero a mediados del siglo XX, una revolución silenciosa comenzó a gestarse. Los científicos desarrollaron una nueva forma de ver, una que no dependía de la óptica, sino de la electrónica. Construyeron telescopios que no eran tubos con lentes, sino enormes antenas de metal, platos gigantescos orientados al cielo, no para ver, sino para escuchar. Nació la era de la radioastronomía. Por primera vez, podíamos sintonizar el universo y escuchar el siseo invisible de la estática cósmica, las débiles emisiones de radio de objetos fríos, lejanos y hasta entonces desconocidos. Se abrió una nueva ventana al cosmos, y lo que los astrónomos encontraron al otro lado cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. A medida que estos nuevos oídos electrónicos escaneaban el firmamento, comenzaron a catalogar miles de nuevas fuentes de radio. Muchas de ellas eran comprensibles. Podían hacer coincidir una potente emisión de radio con los restos destrozados de una supernova o con la estructura de una galaxia lejana. Pero pronto surgió un tipo de objeto que no tenía ningún sentido. Eran fuentes de radio increíblemente potentes, faros que gritaban en el espectro de radio con una fuerza descomunal. Sin embargo, cuando los astrónomos apuntaban sus telescopios ópticos tradicionales a esas coordenadas exactas, esperando encontrar una gran galaxia o una nebulosa espectacular, no encontraban nada de eso. En su lugar, en el centro de esa inmensa tormenta de radio, solo veían un punto de luz. Un punto débil, azulado y solitario, indistinguible de una estrella ordinaria y sin importancia dentro de nuestra propia Vía Láctea. Esto presentaba una profunda y frustrante paradoja. Las estrellas normales, como nuestro Sol, son objetos relativamente silenciosos en el espectro de radio. No producen la energía necesaria para generar emisiones tan potentes. ¿Qué eran entonces estos extraños objetos? ¿Eran un nuevo tipo de estrella dentro de nuestra galaxia con una física desconocida? ¿O eran algo completamente diferente? Los científicos les dieron un nombre descriptivo basado en su apariencia: fuente de radio cuasi estelar, un nombre engorroso que pronto se acortó al término que usamos hoy: cuásar. Durante años, estos enigmáticos puntos de luz permanecieron como uno de los mayores misterios de la astronomía. Eran las estrellas falsas del cielo, faros de radio que se disfrazaban de objetos mundanos, ocultando un secreto de una energía inimaginable. La clave para desvelar este secreto llegaría con el estudio de uno de los cuásares más brillantes del cielo, un objeto en la constelación de Virgo conocido por su número de catálogo, 3C273. En el año 1963, un astrónomo holandés llamado Maarten Schmidt, trabajando en el legendario Observatorio Palomar en California, decidió intentar resolver el enigma de una vez por todas. Utilizó el poderoso telescopio Hale de 200 pulgadas para capturar no solo una imagen de 3C273, sino su espectro. Un espectro es la huella digital de la luz. Al pasar la luz de un objeto a través de un prisma, ésta se descompone en sus colores constituyentes como un arco iris. Pero incrustadas en este arco iris hay una serie de líneas oscuras o brillantes. Estas líneas son creadas por los elementos químicos dentro del objeto, y su patrón es único para cada elemento.
Son un código de barras cósmico que nos dice de qué está hecho un objeto. Schmidt observó el espectro de 3C273 y se sintió completamente desconcertado. El patrón de líneas que veía no se correspondía con el de ningún elemento conocido. Era un galimatías cósmico, un código que no podía descifrar. Noche tras noche, Schmidt se sentó con los datos, perplejo. Las líneas simplemente no tenían sentido. Pero entonces, en un momento de genialidad, consideró una posibilidad radical. ¿Y si el patrón de líneas era familiar, pero estaba disfrazado? Se dio cuenta de que 4 de las líneas más prominentes parecían tener un espaciado similar al de la serie de Balmer del hidrógeno, el elemento más común del universo. Pero estaban en el lugar equivocado del espectro. Estaban masivamente desplazadas hacia el extremo rojo. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo, es el equivalente en luz al efecto Doppler del sonido. Así como la sirena de una ambulancia suena más grave a medida que se aleja, la luz de un objeto que se aleja de nosotros se estira, y sus longitudes de onda se desplazan hacia el rojo. Schmidt calculó la magnitud de este corrimiento al rojo, y el resultado fue asombroso. Era un 16%. Para que la luz del hidrógeno se desplazara tanto, 3C273 tenía que estar alejándose de nosotros a una velocidad de 47.000 kilómetros por segundo. Según la ley de Hubble, que establece que la velocidad a la que se aleja una galaxia es proporcional a su distancia, esta velocidad de vértigo implicaba una distancia alucinante. 3C273 no era una estrella débil en nuestra galaxia. Era un objeto que se encontraba a más de 2.000 millones de años luz de la Tierra, en las profundidades del espacio intergaláctico. Esta revelación resolvió un misterio, pero creó otro aún mayor e infinitamente más profundo. Si este punto de luz estaba a 2.000 millones de años luz de distancia, y aún así podíamos verlo y fotografiarlo desde la Tierra, tenía que estar brillando con una luminosidad que desafiaba toda la física conocida. Los cálculos eran sencillos, pero sus implicaciones eran demoledoras. Para ser visible desde esa distancia, 3C273 tenía que ser más brillante que cientos de galaxias del tamaño de la Vía Láctea juntas. Y toda esa energía, el equivalente a billones de estrellas, provenía de una región del espacio que, debido a sus rápidas variaciones de brillo, no podía ser mucho más grande que nuestro propio sistema solar. ¿Qué clase de motor podría generar tal cantidad de energía en un volumen tan reducido? Era un problema que parecía romper las leyes de la física. Las estrellas falsas habían revelado su verdadera naturaleza. No eran estrellas en absoluto. Eran los núcleos increíblemente activos de galaxias jóvenes y lejanas, faros que brillaban a través del cosmos, permitiéndonos vislumbrar una época en la que el universo era un lugar mucho más violento y energético. La puerta a un nuevo universo de monstruos se había abierto. El descubrimiento de los cuásares dejó a la comunidad científica con una pregunta que parecía no tener respuesta. ¿Qué clase de motor cósmico podía generar la energía de billones de estrellas en una región del espacio apenas más grande que nuestro sistema solar? La primera idea, la más obvia, era que quizás se trataba de una concentración de estrellas sin precedentes, una aglomeración de miles de millones de soles empaquetados en un cúmulo increíblemente denso. Pero esta idea se desmoronó rápidamente ante las leyes de la física. Una concentración tan masiva de estrellas colapsaría instantáneamente bajo su propia gravedad, formando un único objeto supermasivo. Además, la rápida fluctuación en el brillo de los cuásares indicaba que la fuente de luz tenía que ser relativamente pequeña. Si un objeto mide un año luz de diámetro, no puede cambiar su brillo total más rápido que en el lapso de un año, el tiempo que tarda la luz en cruzarlo. Los cuásares parpadeaban en escalas de semanas, días o incluso horas, lo que implicaba un origen de un tamaño asombrosamente compacto. La respuesta, por lo tanto, no podía estar en las estrellas. Tenía que ser algo mucho más exótico, algo que ya habíamos introducido en nuestro mapa del cosmos, el agujero negro supermasivo. Aquí reside la paradoja central que desconcertó a los primeros investigadores. ¿Cómo es posible que el objeto más oscuro del universo, una entidad cuya definición misma es la ausencia de luz, sea el responsable del fenómeno más luminoso? La respuesta es una de las más bellas y violentas ironías de la naturaleza.
La luz de un cuásar no proviene del interior del agujero negro. Proviene del umbral, del punto de no retorno, del banquete final de la materia antes de desaparecer para siempre. Imagina un agujero negro supermasivo, con una masa de millones o miles de millones de soles, acechando en el corazón de una galaxia joven. Estas galaxias primordiales eran lugares caóticos, densos y ricos en gas, un festín cósmico para un depredador gravitacional. Inmensas nubes de hidrógeno, corrientes de polvo e incluso estrellas enteras, en sus órbitas caóticas alrededor del centro galáctico, podían desviarse demasiado cerca del gigante dormido. Una vez atrapadas por su inmensa gravedad, su destino estaba sellado, pero no caían directamente. Al igual que el agua que se arremolina antes de caer por un desagüe, la materia capturada por el agujero negro comienza a girar. Su propio momento angular, la inercia de su movimiento, la obliga a aplanarse y a formar una estructura vasta y giratoria, un disco de acreción. Este no es un simple anillo de escombros, es una estructura colosal, un vórtice cósmico que puede extenderse por billones de kilómetros. Es aquí, en este disco, donde se desata el infierno. La materia en la parte exterior del disco se mueve a velocidades orbitales considerables, pero a medida que se acerca al agujero negro, la gravedad la acelera a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Nubes de gas que se mueven a cientos de miles de kilómetros por segundo chocan, se comprimen y se rozan entre sí. Esta fricción titánica, combinada con la inmensa compresión gravitacional, calienta el material a temperaturas que empequeñecen las del núcleo de nuestro Sol. El gas se calienta a millones, incluso miles de millones de grados, hasta que se convierte en un plasma incandescente que brilla con una intensidad que desafía la descripción. Este es el motor del cuásar. Es el banquete cósmico, donde la comida se calienta hasta la incandescencia antes de ser devorada. Es el grito de luz de la materia en su último instante. Y el espectáculo no termina ahí. No toda la materia del disco de acreción está destinada a caer en el agujero negro. El campo magnético del sistema, retorcido en un nudo frenético por la rápida rotación del disco y del propio agujero negro, actúa como un acelerador de partículas cósmico. Este campo magnético atrapa una porción de las partículas sobrecalentadas del disco interior y, en lugar de permitir que caigan, las canaliza y las lanza hacia afuera en dos haces colosales que emanan de los polos del agujero negro. Son los jets relativistas. Estos chorros de plasma viajan a una velocidad cercana a la de la luz y pueden extenderse mucho más allá de los confines de la galaxia anfitriona, a lo largo de millones de años luz. Son como los faros de este motor cósmico inyectando energía en el espacio intergaláctico y dejando una firma visible en el espectro de radio, resolviendo el misterio original de las estrellas de radio. Este modelo de un agujero negro supermasivo en pleno festín explica perfectamente todas las propiedades extrañas de los cuásares. Explica la inmensa producción de energía, que proviene de la conversión de la masa en radiación con una eficiencia que empequeñece a la fusión nuclear. Explica el pequeño tamaño de la fuente, ya que toda la luz proviene de la región compacta que rodea inmediatamente al horizonte de sucesos, y explica por qué los vemos principalmente en el universo lejano y, por lo tanto, primitivo. Las galaxias jóvenes eran ricas en el gas que servía de combustible para estos banquetes. Las galaxias maduras de hoy, como la nuestra, han agotado en gran medida ese suministro de gas central. Sus agujeros negros supermasivos están en su mayoría inactivos y a dieta, gigantes durmientes esperando una comida que rara vez llega. El misterio de las estrellas falsas estaba resuelto. Eran los ecos de una era pasada, una era de gigantes voraces y banquetes cósmicos que iluminaban el universo infantil. Y armados con este conocimiento, los astrónomos estaban ahora preparados para identificar al más grande de todos ellos. Con la revolucionaria comprensión de los cuásares, los astrónomos de la década de 1960 se embarcaron en una nueva y extraña cacería. Ya no solo buscaban planetas, estrellas o galaxias, buscaban impostores. Su presa eran esos puntos de luz azules y aparentemente inocentes que se escondían en las profundidades del cosmos. Puntos que a primera vista parecían estrellas cercanas, pero que,
Tras un análisis más profundo, se revelaban como los faros más potentes del universo. La Vía Láctea, nuestro propio hogar galáctico, se había convertido en una especie de velo, una cortina de estrellas locales detrás de la cual se ocultaban estos monstruos de una era pasada. Para encontrarlos, los astrónomos necesitaban mapas, necesitaban catálogos, y paradójicamente la historia del más grande de todos estos gigantes no comenzó en un gran observatorio con un plan para descifrar el universo primitivo, sino en una encuesta mucho más modesta con un objetivo completamente diferente. Nuestro viaje nos lleva a México, al año 1957. En una meseta en el estado de Puebla se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla. En esa época, antes de la era digital, la astronomía era un arte de paciencia, química y cristal. Los astrónomos no se sentaban frente a pantallas de ordenador, sino que pasaban largas noches al frío, guiando sus telescopios para capturar la débil luz de las estrellas en grandes y delicadas placas fotográficas de vidrio. Tras horas de exposición, estas placas se llevaban a un cuarto oscuro, donde el olor de los productos químicos de revelado llenaba el aire mientras las imágenes latentes del cosmos emergían lentamente a la vida. Uno de los proyectos clave del observatorio en ese momento era un sondeo del Polo Norte galáctico. Estaban fotografiando una región del cielo que se encuentra muy por encima del plano principal de la Vía Láctea, una zona donde el velo de estrellas y polvo de nuestra galaxia es más delgado, permitiendo una visión más clara del espacio profundo. Su objetivo era modesto. Buscaban estrellas azules tenues, enanas blancas y otros objetos peculiares dentro de los límites de nuestra propia galaxia. En una de estas placas de vidrio, capturada por la potente cámara Smith del observatorio, apareció un punto de luz azul, débil y sin particularidades. Cumplía todos los criterios de la búsqueda. Los astrónomos lo midieron, anotaron su posición y su brillo, y le asignaron un número de catálogo. Fue el 618º objeto registrado en su sondeo. Su nombre oficial fue, por tanto, Tonantzintla 618. Y eso fue todo. Durante más de una década, TON 618 no fue más que eso, una entrada oscura en un catálogo astronómico, una nota a pie de página en un estudio de estrellas azules, clasificado como una probable estrella subenana. Nadie sospechaba su verdadera naturaleza. Estaba perfectamente camuflado, un lobo cósmico vistiendo la piel de una estrella ordinaria, escondido a plena vista. El disfraz comenzó a deshacerse a principios de la década de 1970. La radioastronomía había madurado, y los astrónomos estaban ocupados cruzando los datos de sus catálogos de radio con los catálogos ópticos. En Italia, los radioastrónomos que utilizaban el radiotelescopio Northern Cross cerca de Bolonia detectaron una fuente de radio en el cielo. Al revisar las coordenadas, descubrieron que coincidía perfectamente con la posición de esa estrella azul aparentemente aburrida, TON 618. Esto activó inmediatamente las alarmas en la comunidad astronómica. Como ya sabían por el caso de 3C 273, las estrellas azules normales no emiten ondas de radio potentes. Esta coincidencia era la marca distintiva, la huella dactilar de un cuásar. La sospecha de que TON 618 era mucho más de lo que parecía se extendió rápidamente. Había llegado el momento de arrancarle la máscara. Un equipo de astrónomos dirigió un espectrógrafo hacia el objeto. Al igual que Martin Smith una década antes, descompusieron la luz de TON 618 en su espectro de arcoíris, buscando el código de barras químico en su interior. Lo que encontraron no solo confirmó sus sospechas, sino que las superó de una manera que apenas podían comprender. El espectro mostraba las familiares líneas del hidrógeno, pero estaban desplazadas hacia el rojo en una cantidad monumental. El corrimiento al rojo de TON 618 era de 2.219. Este número, aunque abstracto, era una daga en el corazón de su identidad como estrella. Implicaba que el objeto se alejaba de nosotros a una velocidad que era más del 80% de la velocidad de la luz, lo que a su vez significaba que se encontraba a una distancia de más de 10.000 millones de años luz. Pertenecía a una era en la que el universo tenía menos de un tercio de su edad actual. Pero había algo más en su espectro, un detalle que lo diferenciaba. Las líneas de emisión no eran nítidas y finas.
eran increíblemente anchas y difuminadas. Los astrónomos sabían lo que esto significaba. Las líneas se ensanchan por el efecto Doppler de la fuente que emite la luz. En este caso, eran nubes de gas masivas que orbitaban el objeto central a velocidades vertiginosas, de hasta 7.000 kilómetros por segundo. Una velocidad tan endiablada solo podía ser mantenida por una fuerza gravitacional de una magnitud casi inconcebible. La anchura de esas líneas era un medidor de potencia, una firma directa de la masa del motor central. Los cálculos eran preliminares, pero las cifras que arrojaban eran demenciales. La luminosidad necesaria para ser visible a esa distancia era de 140 billones de soles, y la masa necesaria para retener esas nubes de gas a esa velocidad era de miles de millones de masas solares. TON 618 no era solo otro cuásar, era el cuásar más luminoso y potencialmente el agujero negro más masivo jamás detectado. La humilde estrella azul del catálogo de Tonantzintla había sido desenmascarada, revelándose no solo como un lobo, sino como el titán que reinaba sobre todos los demás. La revelación de que TON 618 era un cuásar a más de 10.000 millones de años luz de distancia fue solo el primer paso. Su espectro de luz contenía una promesa, una pista tentadora de una masa casi inconcebible. Las anchas y difuminadas líneas de emisión de hidrógeno gritaban que el gas en su vecindad se movía a velocidades de miles de kilómetros por segundo, un vals frenético dictado por un maestro gravitacional de un poder inimaginable. Pero una pista, por muy fuerte que sea, no es una medición. Los científicos necesitaban un número, necesitaban poner al monstruo en una balanza, y esto presentaba un desafío que rayaba en lo imposible. Un agujero negro es, por definición, invisible. No se puede observar directamente, y a una distancia tan colosal, es absolutamente imposible ver las estrellas individuales que lo orbitan, que es el método que se utiliza para pesar a nuestro agujero negro local, Sagitario A estrella. Los astrónomos necesitaban una técnica diferente, un método de una sutileza e ingenio extraordinarios, capaz de operar a través de miles de millones de años luz. Necesitaban aprender a medir el eco del abismo. La técnica que desarrollaron se llama mapeo de reverberación, y es una de las herramientas más elegantes de la astrofísica moderna. Para entenderla, imagina que te encuentras en medio de un inmenso cañón en la noche más oscura, y quieres saber qué tan lejos están las paredes que te rodean. No puedes verlas, pero puedes usar el sonido. Das una palmada fuerte, un pulso de sonido agudo y repentino. Escuchas el sonido de tu propia palmada de forma casi instantánea. Luego, unos segundos después, escuchas un eco. El sonido de esa palmada rebotando en los lejanos muros del cañón. Si mides cuidadosamente el tiempo que tarda en volver el eco y conoces la velocidad del sonido, puedes calcular con precisión la distancia a la que se encuentran esas paredes invisibles. El mapeo de reverberación aplica exactamente este mismo principio, pero en una escala cósmica, y utiliza la luz en lugar del sonido. En el corazón de TON 618, el disco de acreción, ese vórtice de materia sobrecalentada que rodea al agujero negro, no brilla con una luz perfectamente constante. Es un sistema caótico y turbulento, y su brillo parpadea y fluctúa de forma impredecible. A veces es un poco más brillante, a veces un poco más tenue. Estos parpadeos, estas variaciones de luz, son la palmada del astrónomo. Este pulso de luz viaja hacia afuera en todas direcciones a la velocidad de la luz. Orbitando mucho más allá del disco de acreción, pero todavía muy dentro del pozo gravitacional del agujero negro, se encuentra una vasta y difusa región de nubes de gas de hidrógeno. Es una especie de atmósfera turbulenta que rodea el motor central, y se la conoce como la región de líneas anchas, porque es precisamente aquí donde se originan esas anchas líneas de emisión que los astrónomos ven en el espectro. Cuando la palmada de luz del disco de acreción golpea estas nubes, las energiza, haciendo que brillen con más intensidad, como una bombilla fluorescente que se enciende. Este destello de las nubes de gas es el eco. El trabajo de los astrónomos, una tarea de una paciencia increíble, es observar a TON 618 durante meses, incluso años. Miden continuamente el brillo del disco de acreción, la palmada, y simultáneamente miden el brillo de las líneas de emisión de hidrógeno, el eco.
Inevitablemente encuentran una correlación. Un aumento en el brillo del disco es seguido, un tiempo después, por un aumento en el brillo de las líneas de emisión. Este tiempo después es el retraso del eco. Es el tiempo que tardó la luz en viajar desde el disco central hasta la región de líneas anchas. Al medir este retraso, que en el caso de TON 618 es de cientos de días, los astrónomos pueden calcular directamente la distancia media entre el agujero negro y las nubes de gas que lo orbitan. Han medido el radio del cañón. Ahora tienen una mitad de la ecuación. La otra mitad ya la tenían oculta en el espectro. La anchura de las líneas de emisión, como ya hemos visto, les dice la velocidad a la que se mueven esas nubes de gas. Una línea más ancha significa que el gas se mueve más rápido. Con estas dos piezas de información, la distancia de las nubes al centro, medida por el retraso del eco, y la velocidad a la que orbitan, medida por la anchura de las líneas, los astrónomos pueden aplicar las leyes de la física orbital para calcular la masa del objeto central que está dictando ese movimiento. Es un cálculo de una belleza y una potencia asombrosas. Están utilizando la luz como una cinta métrica y un velocímetro para pesar un objeto invisible que se encuentra a más de la mitad del universo observable de distancia. Cuando aplicaron esta técnica a TON 618, el resultado que obtuvieron consolidó su estatus como el rey de los gigantes. El número que surgió de los ecos de luz fue de 66.000 millones. 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es una cifra que rompe cualquier escala intuitiva. El agujero negro de nuestra galaxia tiene 4 millones de masas solares. El famoso gigante de M87 tiene 6.500 millones. TON 618 no es solo un poco más grande. Es 10 veces más masivo que uno de los mayores agujeros negros que conocíamos. Es una bestia de una categoría completamente diferente. El lobo con piel de estrella no solo había sido desenmascarado, ahora, gracias al eco de su propio y violento corazón, había sido puesto en la balanza, y el peso que registró rompió la escala. 66.000 millones. El número por sí solo es un fantasma en nuestra mente, una abstracción matemática tan vasta que carece de un anclaje real en nuestra experiencia. 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Para darle un verdadero significado a esta cifra, para sentir su peso gravitacional, debemos traducirla de una medida de masa a una medida de espacio, a una dimensión física. Debemos intentar visualizar la anatomía de este titán, el componente principal de un agujero negro. Su única característica definitoria visible para el universo exterior es su horizonte de sucesos. No es una superficie sólida, ni una membrana. Es una frontera, un umbral inmaterial pero absoluto. Es el punto en el espacio donde la velocidad de escape, la velocidad necesaria para liberarse de la atracción gravitacional del agujero negro, se vuelve igual a la velocidad de la luz. Dado que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz, cualquier cosa que cruce esta frontera está irrevocablemente perdida. Es el borde del abismo, y el tamaño de este abismo, el radio de este horizonte de sucesos, es directamente proporcional a la masa del agujero negro. Cuanto más masivo es el monstruo, más grande es su jaula. Para comenzar a construir una imagen mental de la escala de TON 618, empecemos con algo que podamos comprender. Si nuestro Sol, con su única masa solar, colapsara para formar un agujero negro, su horizonte de sucesos tendría un radio de apenas 3 kilómetros. Podrías colocar 3 de ellos uno al lado del otro en el ancho de una ciudad promedio. Ahora, tomemos el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia, Sagitario A estrella. Con su masa de 4 millones de soles, su horizonte de sucesos se expandiría a un radio de unos 12 millones de kilómetros, un tamaño considerable, pero aún más pequeño que la órbita del planeta Mercurio. Sigue siendo una estructura que podemos visualizar dentro de los confines de nuestro propio sistema solar. Incluso el gigante de la galaxia M87, con sus 6.500 millones de masas solares, tiene un horizonte de sucesos que se extendería mucho más allá de las órbitas de los planetas rocosos, pero que apenas llegaría a la órbita de Plutón. Sigue siendo, en cierto modo, un vecino de nuestro sistema solar en términos de escala. Ahora tomemos la masa de TON 618 y calculemos el tamaño de su jaula. Con 66.000 millones de masas solares,
Su horizonte de sucesos se expande a un radio de aproximadamente 1.300 unidades astronómicas, 1.300 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Este número, al igual que su masa, necesita una traducción. Emprendamos un viaje mental desde el centro de nuestro propio sistema solar hacia afuera, para sentir la verdadera magnitud de esta dimensión. Partimos del Sol. A una unidad astronómica cruzamos la órbita de la Tierra. A 5 unidades pasamos a Júpiter. A 9,5 saludamos a Saturno con sus anillos. Seguimos viajando, cruzando las órbitas de Urano y Neptuno, el planeta más exterior, que se encuentra a unas 30 unidades astronómicas del Sol. En este punto, estamos en el borde del sistema solar planetario. Las sondas Voyager, las viajeras más rápidas que hemos lanzado, tardaron décadas en llegar a esta frontera, pero no nos hemos acercado ni remotamente al borde de TON 618. Continuamos, atravesando el cinturón de Kuiper, el hogar de Plutón y otros mundos helados, que se extiende hasta unas 50 unidades astronómicas. Seguimos adelante, hacia el espacio interestelar local, pasando la heliopausa, la frontera donde el viento de nuestro Sol finalmente cede ante el medio interestelar, a unas 100 unidades astronómicas. Hemos viajado más lejos que cualquier objeto hecho por el hombre, y aún no hemos cubierto ni una décima parte del radio del horizonte de sucesos de TON 618. Para llegar al borde de este agujero negro, tendríamos que continuar viajando hasta alcanzar una distancia de 1.300 unidades astronómicas. Es una escala que aniquila a la nuestra. Nuestro sistema solar entero, con todos sus planetas, cinturones de asteroides y mundos enanos hasta Neptuno, cabría más de 40 veces, uno al lado del otro, dentro del diámetro de la oscuridad de TON 618. Imagina por un momento lo que esto significa. No una esfera de roca o gas, sino una esfera de pura y perfecta negrura, una región de espacio-tiempo de la que no escapa ni la luz, y que es miles de veces más grande que el vecindario de nuestro propio planeta. Es tan inmenso que, a diferencia de lo que ocurre con los agujeros negros pequeños, las fuerzas de marea en su horizonte de sucesos son relativamente suaves. Un viajero hipotético que cruzara esta frontera no sería instantáneamente destrozado por la espaguetización. Simplemente flotaría a través del umbral, sin un drama inmediato, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que la salida ha desaparecido para siempre. La física nos dice que un agujero negro es un objeto increíblemente simple. Se define únicamente por su masa, su giro y su carga eléctrica. Toda la complejidad de los billones de estrellas y las nubes de gas que ha devorado a lo largo de los eones se borra, dejando solo estas 3 propiedades fundamentales. El horizonte de sucesos de TON 618 es la manifestación de esta simplicidad aterradora. Una esfera perfecta y sin rasgos, una superficie matemática que encierra la historia perdida de una porción significativa del universo primitivo. Hemos explorado la anatomía de esta oscuridad. Ahora, debemos dirigir nuestra atención a la furiosa y paradójica luz que se genera en el mismo borde de esta prisión cósmica. Acabamos de recorrer las dimensiones de una negrura tan vasta que nuestro propio sistema solar es apenas una mota de polvo en comparación. Hemos visualizado una frontera, un horizonte de sucesos, que define una prisión para la luz de un tamaño casi inconcebible. Y, sin embargo, desde el mismo borde de esta oscuridad absoluta, emana la luz más violenta y sostenida que jamás hayamos observado en el universo. Este es el gran motor, la forja cósmica que los astrónomos llaman cuásar. Ahora, nos adentraremos en la anatomía de esta estructura de luz, un faro que brilla a través de los eones, alimentado por el abismo que intenta ocultar. La fuente de esta energía no es un misterio de física exótica, sino el resultado de la fuerza más fundamental de todas, la gravedad, magnificada a una escala monstruosa. El motor de TON 618 es su disco de acreción. Imagina ríos de gas y polvo, nubes interestelares más grandes que 1000 sistemas solares, e incluso estrellas enteras, siendo atraídas desde los confines de la galaxia anfitriona
hacia el pozo gravitacional del agujero negro central. A medida que esta materia cae, no se precipita directamente, sino que se arremolina, formando un disco aplanado y giratorio, una estructura colosal de plasma sobrecalentado que empequeñece a nuestro sistema solar. Es en este disco donde la energía se desata. La materia que lo compone gira a velocidades que se acercan a la de la luz, y la fricción entre las diferentes capas de este vórtice cósmico es tan inmensa, la compresión gravitacional tan brutal, que el gas se calienta a millones de grados. El resultado de este banquete gravitacional es una emisión de luz, de radiación, de una magnitud que nuestra mente apenas puede procesar. La luminosidad de TON 618 se ha calculado en 140 billones de veces la de nuestro Sol. 140 billones. Es, una vez más, un número que flota sin anclaje en nuestra imaginación. Intentemos darle una perspectiva. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un lugar vasto y brillante. Contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas, cada una un sol, brillando en conjunto para crear la majestuosa banda de luz que vemos en una noche oscura. La luz combinada de todos esos miles de millones de estrellas es la luminosidad total de nuestra galaxia. El cuásar de TON 618, por sí solo, brilla con una intensidad más de 100 veces superior a la de toda nuestra Vía Láctea. Imagina una ciudad con 200.000 millones de bombillas encendidas, y luego en el centro coloca una única bombilla que es 100 veces más brillante que toda la ciudad junta. Esa bombilla es el cuásar de TON 618. La ciudad, casi invisible a su lado, es su galaxia anfitriona. Esta eficiencia energética es asombrosa. Nuestro Sol, como todas las estrellas, genera energía a través de la fusión nuclear, convirtiendo el hidrógeno en helio. Este proceso, aunque poderoso, es relativamente ineficiente, convirtiendo solo alrededor del 0.7% de la masa en energía. El disco de acreción de un agujero negro como TON 618 es el motor de conversión de energía más eficiente que permite la naturaleza. Dependiendo de la rotación del agujero negro, puede convertir entre el 10 y el 40% de la masa de la materia que cae directamente en radiación pura. Es una hoguera de una eficiencia casi perfecta, que extrae una cantidad de energía sin parangón de todo lo que devora. La luz que produce no es solo la luz visible que nuestros ojos pueden percibir. La inmensa temperatura del disco de acreción significa que irradia energía a través de todo el espectro electromagnético. En las regiones más internas y calientes, más cerca del horizonte de sucesos, emite una furiosa tormenta de rayos X y radiación ultravioleta de alta energía. Un poco más afuera, en las regiones que siguen siendo más calientes que cualquier estrella, brilla con una intensa luz visible de color blanco azulado, y en sus vastas regiones exteriores emite radiación infrarroja y las potentes ondas de radio que permitieron su descubrimiento inicial. Es una fuente de luz total, un faro que inunda su entorno con radiación de todas las longitudes de onda imaginables. Esta increíble producción de energía tiene un profundo efecto en su entorno. La intensa radiación que emana del cuásar ejerce una presión física, creando un viento cósmico de una fuerza inimaginable. Este viento sopla a través de la galaxia anfitriona, calentando y barriendo las frías nubes de gas que, de otro modo, se habrían condensado para formar nuevas estrellas. Este fenómeno, conocido como retroalimentación de cuásar, significa que el propio cuásar está esterilizando su propia galaxia. En su acto de brillar con una intensidad tan increíble, está apagando el motor de la creación estelar a su alrededor. Es una fuerza a la vez creativa y destructiva, una flor de luz tan brillante que marchita el jardín en el que crece. Hemos explorado la anatomía de la oscuridad, y ahora la anatomía de su luz. Una luz que nace de la gravedad, que se alimenta de la materia condenada y que brilla con la fuerza de un centenar de galaxias desde el borde del abismo. Todo agujero negro supermasivo, por más grande que sea, necesita un hogar. No existen de forma aislada, flotando en el vacío intergaláctico, sino que residen en el corazón gravitacional de una estructura mucho mayor.
Una galaxia. Son los motores, los núcleos, las anclas alrededor de las cuales orbitan miles de millones de estrellas, nubes de gas y sistemas planetarios. Nuestra Vía Láctea tiene a Sagitario A estrella. La galaxia de Andrómeda tiene el suyo. Messier 87 es famosa por el suyo. Por lo tanto, es una certeza de la astrofísica que TON 618, el rey de todos ellos, debe residir en el centro de su propia galaxia anfitriona. Sin embargo, cuando los astrónomos apuntan sus telescopios más potentes hacia su ubicación en el cielo, se encuentran con una de las paradojas más extrañas y frustrantes de la cosmología. Buscan una vasta ciudad de estrellas, pero lo único que ven es una sola y cegadora luz. El corazón del monstruo brilla con una ferocidad tan inimaginable que ha vuelto invisible a su propio cuerpo. La galaxia de TON 618 está perdida en su propia luz. Para comprender esta extraordinaria situación, recurramos a una analogía terrestre. Imagina que estás sobrevolando una vasta metrópolis en la noche. Debajo de ti ves una red de luz extendida por cientos de kilómetros. El brillo de las farolas, las ventanas de los edificios, los faros de los coches. Puedes distinguir los barrios, las avenidas principales, los parques oscuros. Ves la estructura de la ciudad. Ahora imagina que en la plaza central de esa ciudad se enciende un único foco de luz, un reflector de un poder inconcebible, que es 100 veces más brillante que todas las demás luces de la ciudad juntas. A medida que te alejas, la delicada red de luces urbanas comienza a desvanecerse, completamente ahogada por el resplandor abrumador de ese único punto. Pronto, ya no puedes distinguir los barrios ni las avenidas. La ciudad entera desaparece, tragada por el velo de luz de su propio centro. Lo único que ves es el foco. Esta es precisamente la situación a la que se enfrentan los astrónomos cuando observan a TON 618. El cuásar, con su brillo de 140 billones de soles, es ese foco. La galaxia anfitriona, con sus miles de millones de estrellas, es la ciudad ahogada en su resplandor. Este fenómeno presenta un desafío técnico inmenso. Cuando un telescopio como el Hubble o el James Webb observa a TON 618, la luz del cuásar, que es una fuente puntual, es tan intensa que satura los detectores de la cámara. El brillo se desborda, creando picos de difracción y artefactos que contaminan toda la imagen. La luz de la galaxia anfitriona, que es miles de veces más débil y está difusa, extendida por toda la región, queda completamente sepultada bajo este torrente de radiación. Es como intentar escuchar el susurro de una hoja cayendo en medio de un concierto de rock. El susurro está ahí, pero la señal principal lo ahoga por completo. Durante décadas, los astrónomos solo pudieron inferir la existencia de la galaxia anfitriona. Sabían que tenía que estar allí, pero no podían verla. Aún así, podían deducir algunas de sus propiedades. Para haber alimentado el crecimiento de un agujero negro de 66.000 millones de masas solares tan temprano en la historia del universo, esta galaxia no podía ser ordinaria. Tenía que ser una de las galaxias más masivas y ricas en gas de su época. Probablemente fue el resultado de múltiples fusiones violentas con otras galaxias. Estas colisiones cósmicas son increíblemente eficaces para perturbar las órbitas de las nubes de gas y canalizarlas hacia el centro galáctico, proporcionando el torrente de combustible necesario para encender un cuásar tan monstruoso. Por lo tanto, la imagen que los astrónomos tenían en mente no era la de una galaxia espiral ordenada y elegante como nuestra Vía Láctea, sino la de una estructura caótica y perturbada, un campo de batalla cósmico donde se estaba forjando un gigante. Solo en los últimos años, con la llegada de tecnologías de observación más avanzadas, hemos empezado a atisbar a la bestia oculta. Utilizando técnicas de procesamiento de imágenes increíblemente sofisticadas, los astrónomos pueden modelar cuidadosamente la luz del punto brillante del cuásar y restarla digitalmente de la imagen total. Es un procedimiento de una delicadeza extrema, el equivalente digital a tapar ese foco cegador con un dedo increíblemente preciso para poder ver la débil luz de la ciudad que hay detrás. Lo que emerge de este proceso es un fantasma, una mancha de luz difusa, débil y rojiza,
que se extiende alrededor del punto donde antes estaba el brillo del cuásar. Esa mancha es la galaxia anfitriona de TON 618. Es la primera vez que vemos el hogar del Titán. Los detalles son escasos, pero la imagen confirma las sospechas. Parece ser una galaxia elíptica gigante, una de las más luminosas conocidas en el universo primitivo, rodeada por un halo de otras galaxias más pequeñas que probablemente están en proceso de ser canibalizadas. Vemos una ciudad de estrellas, pero es una ciudad condenada por su propio y glorioso centro. La misma radiación que la hace tan notable está barriendo el gas frío de su interior, apagando el nacimiento de nuevas estrellas y asegurando que una vez que el cuásar se apague, la galaxia se convertirá en un cementerio de estrellas viejas y rojas. Es una criatura que se está devorando a sí misma desde dentro, un faro tan brillante que ha quemado su propio puerto. La galaxia perdida ha sido encontrada, pero lo que hemos descubierto es una sombra, un eco de una ciudad cuya luz nos llega más de 10.000 millones de años después, recordándonos que en el universo primitivo, la existencia misma era un acto de una violencia y una belleza inimaginables. Toda la luz que vemos es un eco del pasado. Este es el principio más fundamental y poético de la astronomía. La velocidad de la luz, aunque la más rápida del universo, es finita. Esto significa que cada rayo de luz que llega a nuestros ojos o a nuestros telescopios ha pasado un tiempo viajando para llegar hasta nosotros. Por lo tanto, cada telescopio no es solo un instrumento para ver a través del espacio, sino también una máquina del tiempo. Cuando miramos al Sol, no lo vemos como es ahora, sino como era hace 8 minutos, el tiempo que tarda su luz en cruzar los 150 millones de kilómetros que nos separan. Vemos a Júpiter como era hace casi una hora, la estrella más cercana, Próxima Centauri, la vemos como era hace más de 4 años. La galaxia de Andrómeda, nuestra gran vecina, nos muestra su luz tal como era hace 2,5 millones de años, cuando los primeros ancestros del género humano caminaban sobre la Tierra. Cada acto de observación astronómica es un acto de arqueología cósmica. Ahora apliquemos este principio a TON 618. Su luz ha viajado durante más de 10.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Esta no es una simple cifra, es un abismo de tiempo tan profundo que desafía nuestra capacidad de contextualizar. Cuando los fotones de luz que hoy detectamos en nuestros telescopios comenzaron su viaje desde el disco de acreción de TON 618, nuestro sistema solar no existía. No había sol, no había tierra, no había planetas. El gas y el polvo que eventualmente se condensarían para formar nuestro mundo aún estaban dispersos por la galaxia, a miles de millones de años de distancia de unirse. La luz de TON 618 ya había estado viajando a través de un universo oscuro y en expansión durante 6.000 millones de años, antes de que nuestro planeta se formara. Imagina la odisea de uno de esos fotones. Nació en una tormenta de violencia inimaginable, en un plasma más caliente que el núcleo de una estrella, en el borde de un agujero negro ultramasivo. Fue lanzado al espacio y comenzó su viaje solitario a través del cosmos. Vio la formación de las primeras grandes galaxias. Atravesó vastas nebulosas donde nacían nuevas generaciones de estrellas. Y esquivó los zarcillos de las redes cósmicas de materia oscura. Mientras tanto, en un rincón tranquilo de una galaxia espiral sin nombre, una pequeña estrella amarilla cobró vida, y a su alrededor, un disco de escombros se unió para formar un pequeño planeta azul y blanco. La vida surgió en ese planeta, evolucionó, se diversificó, y miles de millones de años después, una de las especies de ese planeta construyó un telescopio, lo apuntó a un punto de luz azul en la constelación de Canes Venatici, y en ese preciso instante, el viaje de 10.000 millones de años de ese fotón solitario llegó a su fin, entregando su mensaje del pasado. Lo que vemos cuando observamos a TON 618 no es un objeto contemporáneo, es un fósil de luz. Es una ventana a una era específica y crucial en la historia del universo, un periodo que los cosmólogos a veces llaman el mediodía cósmico, o la era de los cuásares. Esta fue la adolescencia turbulenta del universo, aproximadamente entre 2 y 4.000 millones de años después del Big Bang. El universo era más pequeño, más denso y mucho más caótico.
Las galaxias estaban en pleno proceso de formación, colisionando y fusionándose con una frecuencia mucho mayor que en la actualidad. Y lo que es más importante, estas galaxias jóvenes eran increíblemente ricas en gas, el combustible primordial para la formación de estrellas y, como hemos visto, para alimentar los banquetes de los agujeros negros supermasivos. En esa era, los cuásares como TON 618 eran comunes, faros que iluminaban el cosmos por doquier. TON 618 no es una rareza en su contexto original, es un espécimen perfectamente conservado de la clase de gigantes que poblaban el universo en su juventud. Este fósil de luz no es solo una curiosidad, es una herramienta de un valor incalculable. Al estudiar la luz de TON 618, los astrónomos pueden analizar la composición química del universo primitivo. Pero quizás lo más asombroso es que la luz del cuásar actúa como una linterna de fondo. A medida que viaja hacia nosotros, atraviesa nubes de gas de hidrógeno invisibles que flotan en el vasto espacio entre las galaxias. Cada una de estas nubes absorbe una pequeña y específica porción de la luz del cuásar, dejando una marca, una línea oscura, en su espectro. Al analizar el patrón de estas miles de líneas de absorción, los astrónomos pueden mapear la estructura invisible de la red cósmica en el pasado, revelando cómo se distribuía la materia en el universo primitivo. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda y vertiginosa de todas. Si lo que vemos es el pasado, ¿cómo es TON 618 en el presente? El cuásar que observamos, ese faro de 140 billones de soles, se apagó hace miles de millones de años. Su banquete cósmico terminó cuando consumió todo el gas accesible a su alrededor, o cuando la propia presión de su radiación barrió el resto del combustible. El objeto que existe ahora en esa lejana coordenada del espacio es, con toda probabilidad, un agujero negro ultramasivo silencioso y oscuro, el ancla inactiva de una galaxia ahora madura y tranquila. Estamos observando el fantasma de un rey, el eco de un rugido que se extinguió hace eones. Nunca podremos saber cómo es en nuestro presente. La luz que emite hoy no llegará a este rincón de la Vía Láctea hasta dentro de otros 10.000 millones de años. Lo que observamos no es la bestia, sino su memoria, una reliquia de luz que nos cuenta la historia de un universo joven y salvaje. La existencia de TON 618, tal como lo vemos en ese amanecer cósmico hace más de 10.000 millones de años, no es solo una maravilla, es una profunda paradoja. Es una pieza de evidencia que no encaja del todo en nuestras teorías más elegantes sobre cómo funciona el universo. Los cosmólogos se enfrentan a un problema de tiempo. Han observado al monstruo, pero no entienden cómo pudo ser ensamblado tan rápidamente. Es como encontrar un rascacielos de 100 pisos en un sitio de construcción que solo ha estado activo durante una semana. La pregunta fundamental que plantea TON 618 es esta. ¿Cuál es la receta para crear un agujero negro de 66.000 millones de masas solares en menos de 3.000 millones de años desde el inicio del universo? La respuesta es que nuestra receta estándar, la que funciona también para los agujeros negros supermasivos más pequeños, simplemente no es suficiente. Nuestro modelo convencional para el crecimiento de los agujeros negros supermasivos es un proceso gradual, casi paciente. Comienza con una semilla. Esta semilla puede ser un agujero negro de masa estelar, el remanente de una de las primeras y masivas estrellas del universo, o quizás un agujero negro ligeramente más grande formado por el colapso de un denso cúmulo estelar. A partir de ahí, la semilla crece de dos maneras, comiendo y fusionándose. Come, atrayendo lentamente el gas y el polvo que se arremolinan en el centro de su galaxia anfitriona, y se fusiona con otros agujeros negros cuando su galaxia choca y se une a otras. Sin embargo, el acto de comer tiene un límite de velocidad natural, un freno de seguridad cósmico conocido como el límite de Eddington. A medida que el agujero negro se alimenta, su disco de acreción se calienta y brilla. Si se alimenta demasiado rápido, el brillo se vuelve tan intenso que la propia presión de la radiación actúa como un viento que empuja y dispersa el gas que intenta caer. El agujero negro, en su avidez, ahoga su propia fuente de alimento. Este límite impone una velocidad máxima de crecimiento, y ahí radica el problema. Incluso si tomamos una semilla de agujero negro y la alimentamos a la máxima velocidad teórica,
sin parar, durante más de 1000 millones de años, los modelos matemáticos luchan por alcanzar la masa de TON 618. El tiempo simplemente no es suficiente. La receta estándar produce reyes supermasivos, pero no titanes ultramasivos. Para crear a TON 618, el universo necesitaba un atajo. Necesitaba una receta diferente y mucho más violenta. Una de las teorías más prometedoras para este atajo es la de los agujeros negros de colapso directo. Esta idea postula que, en las condiciones únicas del universo primitivo, la naturaleza encontró una manera de saltarse los pasos intermedios. En esa época existían nubes de gas primordial inmensas, compuestas casi en su totalidad de hidrógeno y helio puros. Normalmente, una nube de gas tan masiva se enfriaría y se fragmentaría en miles de puntos más pequeños, dando a luz a un cúmulo de estrellas. Pero los teóricos proponen un escenario especial. Si una de estas nubes primordiales fuera irradiada por la intensa luz ultravioleta de una galaxia joven cercana, esta radiación externa podría haber mantenido el gas caliente actuando como un horno cósmico que impedía su fragmentación. Sin la capacidad de dividirse en pedazos más pequeños, la nube entera, con una masa de cientos de miles de soles, se habría vuelto catastróficamente inestable y habría colapsado toda a la vez, no en una estrella, sino directamente en un agujero negro. Este proceso crearía una semilla pesada, un agujero negro que nace no con 10, sino con 100.000 masas solares. Es la diferencia entre construir un castillo ladrillo a ladrillo y comenzar con una fortaleza prefabricada. Partiendo de una base tan masiva, el camino para alcanzar los 66.000 millones de masas solares de TON 618 se vuelve mucho más factible dentro del tiempo cósmico disponible. Otra posibilidad es que las reglas del banquete cósmico no siempre se apliquen. Quizás, bajo ciertas condiciones, un agujero negro puede romper el límite de Eddington. Si en lugar de un flujo de gas constante y uniforme, el agujero negro es alimentado por corrientes de gas frías, densas y grumosas, estas corrientes podrían ser lo suficientemente masivas y rápidas como para que la presión de la radiación no pueda detenerlas. El gas caería hacia el agujero negro como una avalancha, una alimentación forzada que la física normal no podría prevenir. Este modelo de hiperacreción o sobrealimentación permitiría períodos de crecimiento exponencialmente rápidos, donde el agujero negro aumenta su masa a un ritmo descontrolado durante breves pero cruciales épocas de su juventud. Finalmente, existe la idea más especulativa de todas, los agujeros negros primordiales. A diferencia de todos los demás, estos no se formarían a partir de materia ordinaria como estrellas o nubes de gas. Serían reliquias del propio nacimiento del universo. En la primera fracción de segundo después del Big Bang, el universo era un lugar de densidades extremas y fluctuantes. Es teóricamente posible que algunas de estas regiones ultradensas no se expandieran, sino que colapsaran directamente en agujeros negros de diversos tamaños. Si un agujero negro primordial suficientemente masivo se formó en el Big Bang, simplemente habría estado esperando en el centro de una galaxia en formación, listo para comenzar su banquete. ¿Cuál de estas recetas es la correcta? O si es una combinación de todas ellas, sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la cosmología. TON 618. No es solo un objeto de estudio, es la evidencia de un crimen contra nuestra comprensión convencional. Es un cuerpo del delito que nos obliga a buscar nuevas explicaciones, a reescribir nuestro libro de recetas cósmicas para incluir capítulos sobre el nacimiento de monstruos. Nos enseña que el universo primitivo pudo haber tenido caminos para crear gigantes que nuestra física actual apenas comienza a vislumbrar. El banquete cósmico que da vida a un cuásar es el evento más energético y luminoso del universo, una tormenta de luz y radiación que puede eclipsar a galaxias enteras, pero como todas las tormentas, por más violentas que sean, no puede durar para siempre. El motor de un cuásar, un agujero negro supermasivo o ultramasivo, es eterno en la práctica, pero su combustible no lo es. La luz deslumbrante que define a un cuásar es un fenómeno transitorio en la larga vida de una galaxia, una fase de juventud espectacularmente violenta que inevitablemente debe dar paso a una madurez larga y silenciosa. La pregunta entonces no es si un cuásar se apaga,
sino cómo. El gigante, finalmente, debe irse a dormir, y lo hace a través de dos procesos interconectados que aseguran que el festín llegue a su fin. El primer y más simple mecanismo es el agotamiento del combustible. El agujero negro en el centro de una galaxia joven es como un horno insaciable en medio de un bosque infinito. Al principio, el combustible, en forma de vastas y caóticas nubes de gas primordial, está por todas partes. Las fusiones con otras galaxias ricas en gas actúan como leñadores cósmicos, derribando árboles y arrojándolos sin cesar a la hoguera. Durante millones o incluso cientos de millones de años, el banquete continúa. El agujero negro consume una cantidad de materia equivalente a varios soles por año, convirtiendo esa masa en la radiación pura que vemos como un cuásar. Pero el bosque no es infinito. Con el tiempo, una porción significativa del gas en las regiones centrales de la galaxia es consumida por el agujero negro. Otra porción, quizás la mayor, se utiliza de una manera mucho más constructiva. Se enfría y se condensa para formar miles de millones de nuevas estrellas. Una vez que el gas está encerrado en una estrella, ya no está disponible como combustible para el cuásar. Lentamente, a lo largo de eones, el suministro de gas accesible en el centro galáctico disminuye. El torrente de materia que caía en el disco de acreción se reduce a un río, luego a un arroyo y finalmente a un goteo. El disco de acreción, privado de nuevo material, se adelgaza, se enfría y su luz parpadeante finalmente se desvanece en la oscuridad. El gigante se duerme simplemente porque se ha acabado la comida. Pero hay un segundo mecanismo, uno más dramático y proactivo. El cuásar no solo se apaga pasivamente, participa activamente en su propia extinción. Como vimos, la luz emitida por el disco de acreción es tan intensa que ejerce una presión física. Este fenómeno, conocido como retroalimentación de cuásar, actúa como un viento galáctico de una fuerza inimaginable. Imagina un secador de pelo cósmico del tamaño de un sistema solar. La intensa radiación y los jets de partículas que emanan del cuásar soplan hacia afuera, barriendo la galaxia anfitriona. Este viento expulsa las frías nubes de gas de las regiones centrales, lanzándolas hacia el halo galáctico o incluso al espacio intergaláctico. En un acto de autosabotaje definitivo, el cuásar, en el apogeo de su poder, destruye su propia línea de suministro. Se vuelve tan brillante que literalmente ahuyenta la comida. Este proceso no solo apaga el cuásar, sino que también tiene un efecto profundo en la evolución de toda la galaxia, deteniendo la formación de nuevas estrellas y asegurando que una vez que la luz se apague, la galaxia entre en una fase de tranquila jubilación. ¿Y qué queda después? ¿Qué es una galaxia cuando su faro central se ha extinguido? Lo que queda es una galaxia muy parecida a la nuestra. En su centro, el agujero negro ultramasivo, ahora invisible y silencioso, sigue allí. Su inmensa gravedad todavía gobierna las órbitas de miles de millones de estrellas. Es un gigante dormido. La galaxia que lo rodea, ahora despojada de su gas formador de estrellas, deja de producir estrellas jóvenes, calientes y azules. Se convierte en una galaxia roja y muerta, dominada por la luz más suave y antigua de sus estrellas de larga vida. Esta historia, una juventud violenta y luminosa seguida de una madurez larga y tranquila, se cree que es la biografía de la mayoría de las grandes galaxias del universo, incluida la Vía Láctea. Nuestro propio agujero negro supermasivo, Sagitario A estrella, es un gigante dormido. La evidencia sugiere que en el pasado distante, hace miles de millones de años, nuestra propia galaxia pudo haber albergado un cuásar. Los astrónomos han descubierto dos inmensas burbujas de gas caliente que emiten rayos gamma y que se extienden por 25.000 años luz por encima y por debajo del plano de nuestra galaxia. Estas estructuras, conocidas como las burbujas de Fermi, se interpretan como los ecos fantasmales, los restos de una erupción de energía masiva que ocurrió cuando nuestro agujero negro central tuvo su propio gran banquete. Vivimos en la calma que sigue a la tormenta de nuestra propia galaxia. Un gigante dormido, sin embargo, puede despertar. Si un nuevo suministro de combustible se presenta, el banquete puede comenzar de nuevo. Esto suele ocurrir a través de un evento cataclísmico, como la colisión y fusión con otra galaxia.
En unos 4.500 millones de años, nuestra Vía Láctea está destinada a chocar con nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda. Este evento masivo desestabilizará billones de estrellas y nubes de gas, enviando un nuevo torrente de combustible hacia el agujero negro supermasivo recién fusionado en el centro de la nueva galaxia. Es muy probable que este evento encienda un nuevo cuásar en nuestro propio patio trasero cósmico. La luz de TON 618 que vemos es, por tanto, la de un gigante en su momento de máxima vigilia. La realidad actual de ese objeto, 10.000 millones de años después, es con casi total certeza la de un gigante dormido, esperando en la oscuridad. El ciclo de la vida cósmica es uno de banquetes furiosos y silencios profundos. En el cosmos, como en la Tierra, existen jerarquías de poder y escala. Hemos explorado la naturaleza de los agujeros negros, desde los restos estelares hasta los gigantes que anidan en los centros galácticos. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de TON 618, para sentir su peso en el panteón de los monstruos cósmicos, debemos hacer un recorrido comparativo. Debemos visitar una galería de titanes, un salón de la fama de los objetos más masivos del universo, para ver exactamente dónde encaja nuestro protagonista. Este viaje nos demostrará que TON 618 no es simplemente un miembro más de este club exclusivo. Es el monarca solitario que reina desde un trono tan elevado que los otros reyes apenas pueden vislumbrar su sombra. Comencemos nuestro recorrido en casa, con el campeón local, Sagitario A Estrella, el agujero negro supermasivo en el corazón de nuestra propia Vía Láctea. Se encuentra a unos 27.000 años luz de distancia, oculto tras densas nubes de polvo y gas. Tras décadas de observar pacientemente las estrellas que orbitan a su alrededor, hemos medido su masa con una precisión asombrosa. Aproximadamente 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es una cifra impresionante, un ancla gravitacional que gobierna el destino de nuestra galaxia entera. Su horizonte de sucesos, aunque vasto, cabría dentro de la órbita de Mercurio. Es un gigante, sí, pero como veremos, es el gigante de nuestro propio y tranquilo vecindario. Es nuestro punto de referencia, la unidad de medida con la que comenzaremos a construir nuestra escala de lo increíble. Ahora, demos un pequeño salto al escalón siguiente, a nuestra gran galaxia vecina, Andrómeda, a unos 2,5 millones de años luz de distancia. En su centro, que es más grande y brillante que el de la Vía Láctea, reside un agujero negro supermasivo considerablemente más grande que el nuestro. Las mediciones indican que la masa del agujero negro de Andrómeda se encuentra en el rango de 100 a 200 millones de masas solares. Es un salto significativo. Este gigante es decenas de veces más masivo que Sagitario A Estrella, un testimonio de la historia más violenta de Andrómeda, una historia llena de más fusiones galácticas y banquetes cósmicos. Si Sagitario A Estrella es el rey de nuestra ciudad estelar, el de Andrómeda es el emperador de un imperio vecino mucho más grande. Ya empezamos a ver que en el cosmos siempre hay un pez más grande. Pero para encontrar al verdadero campeón de los pesos pesados del universo cercano, debemos viajar mucho más lejos, a unos 55 millones de años luz, a la constelación de Virgo. Allí reside la galaxia elíptica gigante Messier 87. Y en su corazón se encuentra el famoso M87 estrella, el primer y único agujero negro que la humanidad ha logrado fotografiar directamente. Su icónica imagen, un anillo de luz brillante que rodea una sombra circular, se ha convertido en el rostro de los agujeros negros en todo el mundo. Es una celebridad cósmica, y su fama está bien merecida. Con una masa de 6.500 millones de masas solares, empequeñece por completo a los gigantes de nuestro grupo local. Su horizonte de sucesos es tan grande que engulliría a nuestro sistema solar entero. Desde su centro, lanza un chorro de partículas relativistas que se extiende por 5.000 años luz. Durante mucho tiempo, M87 estrella fue nuestro ejemplo de lo que significaba ser un agujero negro verdaderamente masivo. Era el estándar de oro, el leviatán con el que se medían todos los demás. Y ahora, regresemos a TON 618. Regresemos a ese punto de luz fósil que nos llega desde el universo primitivo.
Su masa, medida a través del eco de la luz en su disco de acreción, es de 66.000 millones de masas solares. Pongamos este número en el contexto de nuestro recorrido. Es más de 16.000 veces más masivo que nuestro Sagitario A estrella. Es más de 300 veces más masivo que el gigante de Andrómeda, y es 10 veces más masivo que el célebre y colosal M87 estrella. La diferencia no es trivial, es un salto de categoría fundamental. Para visualizarlo, usemos una analogía de peso. Si la masa de nuestro Sagitario A estrella fuera una canica de cristal, entonces la masa del agujero negro de Andrómeda sería una pesada bola de bolos. La masa del famoso M87 estrella sería un coche pequeño. Y en esta misma escala, la masa de TON 618 no sería un camión ni un avión. Sería un destructor naval, una estructura de acero de miles de toneladas. No están en la misma categoría. No están ni siquiera en el mismo deporte. La imagen que obtuvimos de M87 estrella, esa sombra que capturó la imaginación del mundo, es inmensa. Pero el horizonte de sucesos de TON 618 es 100 veces más grande en área. La sombra entera de M87 estrella cabría cómodamente en una pequeña fracción de la oscuridad de TON 618. Este titán no pertenece simplemente a la categoría de los supermasivos, pertenece a una clase aparte, los ultramasivos, objetos tan absurdamente grandes que su existencia misma nos dice que el universo primitivo era un lugar capaz de forjar monstruos en una escala que el cosmos moderno rara vez o nunca iguala. TON 618. No solo gana el concurso de tamaño, redefine los límites del concurso en sí. No está en la misma liga que los otros gigantes, está en una liga propia. Hemos recorrido la anatomía de TON 618. Hemos medido su masa y hemos cartografiado la escala de su oscuridad y de su luz. Pero más allá de las cifras y las mediciones, este objeto nos presenta una profunda paradoja filosófica, un enigma que toca el corazón mismo de la naturaleza del universo. Hemos descrito su agujero negro como el depredador definitivo, un abismo gravitacional que actúa como la tumba final para la materia, la energía y la información. Y sin embargo, en el mismo aliento, hemos descrito a su cuásar como el faro más brillante de la creación, una fuente de luz y energía tan poderosa que puede influir en la evolución de galaxias enteras. ¿Cómo puede ser la misma entidad, al mismo tiempo, la máxima expresión de la destrucción y un motor de una influencia tan vasta? Para entender a TON 618, debemos aceptar que no es una cosa o la otra. Es ambas. Es, en una sola y magnífica entidad, la cuna y la tumba. Primero exploremos su papel como la tumba. El horizonte de sucesos de un agujero negro es el final del camino en el sentido más absoluto. Imagina una estrella, un sol magnífico que ha brillado durante miles de millones de años, tal vez calentando a un séquito de planetas. Si su órbita la lleva demasiado cerca de TON 618, su destino es inevitable. Las inmensas fuerzas de marea del agujero negro, la diferencia en la atracción gravitacional entre el lado cercano y el lejano de la estrella, la estirarán y la desgarrarán en una corriente de gas incandescente. Toda su historia, su majestuosa vida como un reactor de fusión nuclear, se deshace en un instante cósmico. Este gas es entonces arrastrado hacia el disco de acreción, donde es sobrecalentado y consumido. Cualquier información que contuviera la estrella, su composición química precisa, su estructura interna, la historia de sus planetas, es borrada. Al cruzar el horizonte de sucesos, todo lo que queda de esa estrella es su contribución a la masa y al giro del agujero negro. Es la aniquilación de la complejidad, el triunfo de la entropía. Es una tumba para la materia, pero es también una tumba para el tiempo. Según la teoría de la relatividad de Einstein, la gravedad extrema de un agujero negro deforma el tejido del tiempo. Para un observador lejano, un objeto que cae hacia el horizonte de sucesos parecería ralentizarse. Su luz se estiraría hacia el rojo, hasta que, en el momento de cruzar el umbral, parecería congelarse para siempre, atrapado en un instante eterno. El tiempo, tal como lo conocemos, se detiene en el borde del abismo. Es una tumba, por tanto,
no solo para la materia, sino para la propia narrativa del universo, para la secuencia de causa y efecto. Es el punto y final definitivo. Y sin embargo, desde el borde mismo de esta tumba, nace la cuna. El disco de acreción, el violento funeral de la materia, es también una de las estructuras más creativas del cosmos. La luz y la energía que irradia, con la potencia de 140 billones de soles, no se queda contenida. Se expande por el universo y en su viaje se convierte en una fuerza de cambio, en un catalizador para nuevos comienzos. Los poderosos vientos y los jets relativistas que emanan del cuásar son como los brazos de un sembrador cósmico. Recogen los elementos pesados que fueron forjados en el interior de las estrellas que están siendo consumidas: carbono, oxígeno, hierro, los mismos elementos que nos componen, y los expulsan a velocidades increíbles, esparciéndolos por el espacio intergaláctico. Este proceso enriquece el medio cósmico, sembrando nubes de gas lejanas con las materias primas necesarias para que se formen futuras generaciones de estrellas y, eventualmente, planetas y vida. La muerte de una estrella en el banquete de TON 618 se convierte en el abono para la vida en otra galaxia, miles de millones de años en el futuro. Incluso la onda de choque de esta energía puede ser una fuerza creadora. Aunque el viento del cuásar puede esterilizar a su propia galaxia anfitriona, barriendo el gas frío, cuando esta onda de energía se expande y choca con una densa y tranquila nube de gas en una galaxia vecina, puede comprimirla, desencadenando el colapso gravitacional que da a luz a un nuevo cúmulo de estrellas. El rugido del gigante moribundo puede ser la canción de cuna de una nueva guardería estelar. De esta manera, el agujero negro actúa como un motor de redistribución cósmica. Es un reciclador. Toma la materia compleja y ordenada, la descompone en energía pura en su disco de acreción, y luego utiliza esa energía para esparcir los bloques de construcción fundamentales de la materia por todo el universo, fomentando nuevas creaciones en lugares lejanos. TON 618 es, por tanto, el ejemplo perfecto de la dualidad que parece gobernar el cosmos. No es ni bueno ni malo, ni creador ni destructor. Es un sistema que abarca ambos extremos. Es como un volcán cósmico. Su caldera consume y derrite la tierra sobre la que se asienta, un acto de destrucción local. Pero la ceniza que expulsa a la atmósfera viaja por todo el mundo, y al asentarse, fertiliza el suelo, permitiendo que florezca una nueva y exuberante vida. TON 618 es la cuna y la tumba, unidas en un ciclo de una escala y una violencia que nos sobrecogen. Nos enseña que en el universo, la muerte y la vida, el final y el principio, no son opuestos, sino que son socios inseparables en la gran danza de la existencia cósmica. Hemos explorado a TON 618 desde la seguridad de la distancia, a través de la fría y abstracta lente de la física y los números. Hemos hablado de su masa, su luz y su historia. Pero para sentir verdaderamente su escala, para que nuestra mente intente, aunque sea en vano, abarcar su enormidad, debemos emprender un último viaje. Te invitamos ahora a abordar una nave de la imaginación, una embarcación teórica capaz de desafiar las leyes del tiempo y el espacio, y de resistir las fuerzas más extremas del universo. Nuestro destino es el corazón de la bestia. Nuestro objetivo es experimentar de forma sensorial lo que significa acercarse al objeto más masivo y luminoso que jamás hemos conocido. Abrochamos nuestros cinturones para el viaje imposible. Nuestra partida comienza desde nuestro pequeño punto de vista en la Vía Láctea. A medida que aceleramos, nuestra galaxia natal se despliega ante nosotros, una majestuosa espiral de 100.000 años luz de diámetro, un remolino de miles de millones de estrellas. Pero a medida que la distancia aumenta, su grandeza se desvanece, se convierte en una mancha de luz, luego en una más entre el archipiélago de galaxias del grupo local, y finalmente desaparece, convirtiéndose en un grano de arena indistinguible en la vasta playa cósmica. Nuestro viaje nos lleva a través del vacío intergaláctico. Durante eones, navegamos en una oscuridad casi perfecta, una negrura rota solo por el paso distante de otras galaxias, cada una un universo isla con su propia historia no contada. El universo se expande a nuestro alrededor, y la luz de nuestro destino, que comenzó su propio viaje hace 10.000 millones de años,
Finalmente comienza a dominar nuestro campo de visión. Nuestra llegada al dominio de TON 618, miles de millones de años después de nuestra partida, es diferente a cualquier otra. No nos acercamos a una galaxia, a una colección difusa de estrellas. Nos acercamos a un único punto de luz, un faro de un blanco azulado tan intenso que duele a los sensores de nuestra nave incluso a una distancia de millones de años luz. A medida que nos adentramos en el halo de la galaxia anfitriona, el resplandor se vuelve abrumador. El cielo de nuestra cabina ya no es negro. Está inundado por una luz perpetua y sin fuente aparente. Vemos los fantasmas de cúmulos globulares y las corrientes de estrellas que orbitan la galaxia perdida, pero todo está bañado en el resplandor de ese núcleo imposible. La radiación comienza a bombardear el casco de nuestra nave. Los escudos se activan, luchando contra un torrente de rayos X y partículas de alta energía que emanan del corazón del sistema. A unos pocos años luz del centro, entramos en la tormenta. Estamos navegando a través del viento del cuásar, el flujo de gas expulsado de la galaxia por la propia presión de la luz del monstruo. Nuestra nave es sacudida por corrientes de materia que se mueven a una fracción de la velocidad de la luz. La temperatura exterior aumenta drásticamente. Ahora estamos lo suficientemente cerca como para resolver la fuente de toda esta energía. Ante nosotros se extiende el disco de acreción. Es una estructura que desafía cualquier descripción, una llanura plana de plasma incandescente que se extiende por una distancia mayor que la de nuestro sistema solar. No es un objeto sólido, sino un mar turbulento de materia en su estado más fundamental, arremolinándose a velocidades relativistas. Vemos destellos y erupciones en su superficie, tormentas magnéticas del tamaño de estrellas que nacen y mueren en cuestión de horas. El color es de un blanco cegador en el centro, desvaneciéndose a un naranja y un rojo en sus bordes más fríos y lejanos. Volamos por encima de este océano de fuego, protegidos por nuestros escudos, sintiendo el calor de una hoguera de 140 billones de soles. Nuestro objetivo final se encuentra más allá de este disco. Maniobramos nuestra nave para salir del plano del disco y acercarnos al agujero negro desde arriba, desde su polo, para evitar la peor parte de la radiación y el calor. Y aquí, la realidad comienza a deformarse. La inmensa gravedad de TON 618 curva el espacio-tiempo a su alrededor como una lente. La luz del disco de acreción que se encuentra detrás del agujero negro es desviada y aparece ante nosotros como un anillo de luz fantasmal que rodea la oscuridad central. Un perfecto anillo de Einstein. Las estrellas del universo distante, cuya luz pasa cerca del agujero negro, son deformadas, sus imágenes estiradas en arcos luminosos. El cielo se ha convertido en un carnaval de luz distorsionada. Frente a nosotros, el horizonte de sucesos crece hasta llenar nuestra visión. Es una esfera de una negrura tan perfecta y absoluta que hace que el vacío del espacio parezca gris en comparación. Es la ausencia total de todo. Nos acercamos al borde. Debido a la inmensa escala del agujero negro, las fuerzas de marea son suaves. No somos desgarrados, simplemente flotamos hacia adelante. El brillante y deformado universo que teníamos detrás de nosotros se comprime en un pequeño círculo de luz, la última ventana al exterior. Y entonces, sin un golpe, sin una sacudida, sin ningún drama, cruzamos el umbral. El círculo de luz desaparece. La comunicación con el universo que dejamos atrás se corta para siempre. Estamos dentro. La física, tal como la conocemos, ya no puede describir nuestro viaje. Solo sabemos que la dirección es una, hacia adelante, hacia la singularidad central donde la densidad y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Nuestro viaje imposible ha terminado. Nuestra nave, y toda la información que contiene, se ha convertido en una parte infinitesimal de la masa de TON 618, un tributo silencioso al gigante más grande del cosmos. El viaje imposible a TON 618, aunque sea un ejercicio de la imaginación, nos deja con una apreciación visceral de su escala. Pero más allá del asombro y el espectáculo, el estudio real de este objeto, a través de la débil y antigua luz que nos llega,
Ofrece lecciones profundas y fundamentales sobre la naturaleza del cosmos. TON 618. No es simplemente una curiosidad en el zoológico cósmico. Es una piedra roseta, un laboratorio natural que nos permite poner a prueba las leyes de la física en sus límites más extremos y reconstruir la historia de un universo que ya no existe. La lección del gigante no es una, sino varias, y cada una de ellas obliga a la ciencia a expandir sus horizontes. La primera y más importante lección es una corrección fundamental a los modelos sobre la formación de galaxias y agujeros negros. La mera existencia de un agujero negro de 66.000 millones de masas solares en una etapa tan temprana del universo es una anomalía que los modelos convencionales de crecimiento lento y gradual no pueden explicar. Por lo tanto, TON 618 actúa como un ancla gravitacional no solo en su galaxia, sino también en las teorías de los cosmólogos. Cualquier simulación por ordenador, cualquier nuevo modelo teórico que intente explicar cómo evolucionó el universo primitivo, debe ser capaz de producir un objeto como TON 618 en el plazo de tiempo correcto. Si un modelo no puede crear a este monstruo, ese modelo está, por definición, incompleto. Ha obligado a los científicos a tomar en seria consideración las recetas más exóticas para el crecimiento de los agujeros negros. Ideas como el colapso directo de nubes de gas primordiales o los episodios de hiperacreción han pasado de ser posibilidades teóricas a convertirse en necesidades lógicas para poder explicar la evidencia observacional que este gigante representa. En segundo lugar, TON 618 y su cuásar sirven como un laboratorio de física de alta energía de una escala inalcanzable para la civilización humana. El entorno que rodea al agujero negro es un crisol donde la materia es sometida a las condiciones más extremas de temperatura, densidad y gravedad. El inmenso campo gravitacional permite a los físicos poner a prueba la teoría de la relatividad general de Einstein con una precisión asombrosa, observando cómo la luz de objetos lejanos se curva a su alrededor. El disco de acreción, ese vórtice de plasma sobrecalentado, es el entorno perfecto para estudiar la física del plasma y la magnetohidrodinámica en un régimen de energía que nunca se podría replicar en la Tierra. Los jets relativistas que probablemente emanan de sus polos son los aceleradores de partículas más potentes del universo, lanzando materia a velocidades cercanas a la de la luz y ofreciendo pistas sobre el origen de los misteriosos rayos cósmicos de alta energía que bombardean constantemente nuestro planeta. Estudiar a TON 618 no es solo estudiar un objeto, es estudiar las propias leyes de la física operando en su punto de ruptura. La tercera lección es sobre la intrincada danza de la coevolución entre un agujero negro y su galaxia anfitriona. Durante mucho tiempo, se pensó en los agujeros negros supermasivos como objetos pasivos, simples sumideros gravitacionales en el centro de las galaxias. El estudio de cuásares como TON 618 ha revelado una verdad mucho más compleja y dinámica. El agujero negro no es un simple residente, es un socio activo, y a veces tiránico, en la vida de su galaxia. La inmensa energía liberada por el cuásar durante su fase activa, a través de vientos y radiación, tiene un impacto profundo en toda la galaxia. Este proceso de retroalimentación puede barrer el gas frío de la galaxia, deteniendo la formación de nuevas estrellas y determinando cuándo una galaxia termina su fase de crecimiento activo y entra en su madurez. La lección es que la galaxia y su agujero negro central crecen juntos. La galaxia proporciona el combustible que alimenta al agujero negro, y el agujero negro, a su vez, regula el crecimiento futuro de la galaxia. Es una relación simbiótica y a veces destructiva que da forma al destino de incontables miles de millones de estrellas. Finalmente, la lección más profunda del gigante es una de humildad. TON 618 es un recordatorio tangible de que el universo es capaz de producir fenómenos que se encuentran en el límite absoluto de nuestra capacidad de comprensión, y en algunos casos más allá de ella. Nos muestra que el cosmos primitivo era un lugar de una violencia y una escala energética que empequeñecen al universo relativamente tranquilo que habitamos hoy. La existencia de un objeto tan desmesuradamente grande sirve como un contrapunto a nuestra perspectiva, un recordatorio de que nuestra experiencia en este pequeño y tranquilo rincón de la Vía Láctea no es necesariamente representativa de toda la realidad cósmica.
Es la prueba de que, por mucho que se aprenda y se descubra, siempre habrá un gigante más grande, un misterio más profundo, un abismo más oscuro esperando en los confines del conocimiento. La lección final del gigante es que la exploración nunca termina. Nuestro viaje a través del tiempo y el espacio, desde la familiaridad de nuestro sistema solar hasta el corazón de la bestia más grande del cosmos, llega a su fin. La expedición a través de la física y la imaginación nos ha llevado a los límites mismos de la comprensión. Se han pesado y medido los monstruos, se han explorado sus anatomías de oscuridad y luz, se han descifrado sus historias a partir de ecos y fósiles de luz, y se han contemplado los misterios de su creación y su eventual reposo. Ahora, tras un periplo tan vasto, es el momento de regresar a casa, de volver a nuestro pequeño y tranquilo punto de vista en el universo, y ver cómo esta nueva perspectiva ha cambiado para siempre el cielo sobre nuestras cabezas. Se comenzó este viaje con una reflexión sobre la escala, sobre la búsqueda humana de los límites. Se partió de la cima de la montaña más alta de la Tierra y se ascendió a través de las órbitas planetarias y las distancias interestelares, hasta que las cifras se volvieron abstractas y la escala inabarcable. Ahora se regresa a esa misma perspectiva, pero con un nuevo conocimiento. Se regresa con la conciencia de que en el tapiz del cielo nocturno se esconde un objeto que redefine todos esos límites. En la discreta constelación de Canes Venatici, los perros de caza, en una zona aparentemente tranquila del cielo del norte, se encuentra la luz fósil de TON 618. No puedes verla. Incluso si tuvieras acceso al telescopio óptico más potente de la Tierra, solo verías un punto de luz azul increíblemente débil, indistinguible de una estrella lejana y sin importancia. El monstruo está perfectamente oculto. Su verdadera naturaleza es invisible a la mirada directa. Es un fantasma en nuestro cielo, un gigante disfrazado de enano. La próxima vez que te encuentres bajo un cielo verdaderamente oscuro, lejos del velo anaranjado de las luces de la ciudad, te invito a hacer un ejercicio de imaginación. Levanta la vista. Verás la banda luminosa de la Vía Láctea, la luz combinada de miles de millones de soles vecinos. Verás los planetas, joyas errantes en nuestro propio patio trasero. Pero luego, mira más allá. Mira los parches de oscuridad, los vacíos aparentemente vacíos entre las estrellas. Es en esa profundidad, en ese abismo, donde reside el verdadero universo, y en uno de esos parches de negrura, en la dirección de esos perros de caza celestiales, se encuentra el eco de TON 618. No intentes verlo, intenta sentirlo, siente la idea de su existencia. Piensa que en esa dirección un rayo de luz ha estado viajando durante más de 10.000 millones de años, llevando consigo la historia de un agujero negro de 66.000 millones de masas solares en pleno festín. El conocimiento de su presencia cambia la naturaleza de la oscuridad. El vacío deja de ser vacío. Se convierte en un museo de historia, lleno de los ecos de eventos de una escala y una violencia que nunca experimentaremos. Sentir la presencia conceptual de TON 618 es sentir la verdadera profundidad del tiempo. Es comprender que el universo tuvo una juventud, una adolescencia salvaje y brillante, y que tú existes en su presente, mucho más tranquilo. La era de los grandes monstruos como TON 618, en su mayoría, ha terminado. Ellos forjaron el universo en el que vives. Sus vientos y jets esparcieron los elementos pesados que forman tu planeta y tu propio cuerpo. Su violenta retroalimentación pacificó a sus galaxias, permitiendo que se formaran estrellas estables como nuestro Sol, y que la vida tuviera una oportunidad en sus rincones más tranquilos. No tienes que sentirte insignificante ante una escala tan vasta. En su lugar puedes sentir una profunda conexión. Eres el producto de un universo que es lo suficientemente grande y antiguo como para haber creado tales maravillas. Tu existencia tranquila es el legado de su pasado violento. Eres el pensamiento consciente que el universo ha generado, capaz de mirar hacia atrás en el tiempo y comprender, aunque sea de forma imperfecta, la historia de sus propios titanes. El abismo en el cielo nocturno ya no es una simple ausencia de luz.
es un recordatorio de la inmensidad del tiempo, de la increíble violencia creativa de la naturaleza y de la capacidad de una mente curiosa en un pequeño planeta azul para alcanzar a través de los eones y tocar, aunque solo sea con la imaginación, el borde del objeto más grande de la creación. Y con este pensamiento, con esta nueva y profunda perspectiva de la oscuridad, puedes simplemente observar y dejar que la inmensidad del cosmos te arrulle hacia el sueño.